Os quiero enseñar este libro, Vida, de Joana Santamans. Decíamos que Javi Bayo apuesta por esa ilustración llevado al terreno de la música. Pues esta mujer ha hecho este libro maravilloso con unas ilustraciones hechas, bueno, es una auténtica belleza, un recorrido por lo que son casi los elementos más poéticos de la naturaleza, ¿no? Mariposas, pájaros, y ha estado con ella nuestro compañero de Sant Cugat, Jordi Vila. Tenemos muchas urracas en nuestros bosques, un animal simpático y expresivo, y estoy utilizando la técnica de la acuarela. Acuarela y el blanco, por ejemplo, lo mezclo con el gouache, acuarela líquida, acuarela clásica. Luz, silencio, inspiración. Joana Santamans se ha pasado los 2 últimos años en este estudio de Barcelona dibujando y pintando más de 200 pequeños animales. El resultado es Vida, bestiario ilustrado, su tercera publicación ilustrada. Lo hemos dividido en 4 capítulos: pájaros, mariposas, otros insectos y peces y criaturas del mar. Básicamente son ilustraciones donde se reflejan los animales desde distintos puntos de vista, y un pequeño texto que nos cuenta un poco de cada animal desde un punto de vista técnico y poético a la vez. Con este libro lleno de pequeños detalles, Joana Santamans ha convertido un sueño en realidad. Es su obra más madura y personal. Tenía ganas de reflejar estos animales que viven en nuestros bosques. Hay miles de pájaros, son preciosos, y el movimiento, el vuelo, captar esto es todo un reto, ¿no?, para una pintora. Una artista con espíritu científico del siglo XIX que ha contado con el asesoramiento de biólogos y naturalistas para llevar a cabo este trabajo hiperrealista. Y aquellos científicos, ¿no?, que tomaban apuntes, pintaban también y a la vez investigaban sobre estos seres. Y a mí estos libros tratados de la naturaleza del siglo XIX me parecen impresionantes. El bestiario ilustrado de Joana Santamans nos invita a observar con lupa la naturaleza y nos da la oportunidad de descubrir a los animales como verdaderos maestros de vida. Una joya de libro. Síganle la pista a esta edición que ha hecho Bridge, la editorial Bridge, del libro de Joana Santamans.